Hola, bueno, muy buenas noches. Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente, trayéndoles este mensaje, que es un mensaje que es realmente muy relevante, ¿no? Conocer cuáles son los pactos que Dios tiene ah, para el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también, ¿verdad? Vamos a ver una definición de lo que es un pacto. Un pacto se refiere a un acuerdo formal establecido entre dos o más personas o entidades en la que se comprometen a cumplir y respetar los términos y condiciones acordados. La finalidad principal de un pacto es garantizar el cumplimiento de un conjunto de compromisos y en muchos casos proporcionar protección legal. La palabra de Dios dice de esta forma: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Vamos a ver qué es lo que nos dice Dios. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Jeremías 31-33. Pero la gran diferencia entre un pacto entre hombres y el pacto de Dios que establece en la Escritura, que en el caso de los hombres el pacto se mantiene hasta que una de las dos partes lo quebranta. O sea que un pacto terrenal siempre pues tiende a ser quebrantado, ¿no? Por alguna de las dos partes. Entonces deja de ser un pacto, ¿no? Pero los pactos que Dios tiene con su pueblo fueron muchos, ¿no? Del principio del el primer pacto y varios pactos que hubo, ¿no? Del pacto de Moisés, pero uno de los principales pactos fue el pacto de Adán. Uno de los principales pactos fue el pacto que estableció con Adán, ¿no? Ya conocemos ese pacto. Dice, más adelante les voy de hablar acerca de esos pactos, ¿no? Vamos a ir introduciendo y vamos a ir metiéndonos a lo que es lo que realmente necesitamos saber y enfocarnos lo que Dios habla, ¿no? A través de muchos pactos que Él ha hecho durante toda la trayectoria del pueblo de Dios, ¿no? En el Nuevo Testamento, para pacto en diateque tiene la connotación de un convenio planteado por una de las partes que debe ser aceptada o rechazado por otra parte de modo que no pueda cambiarse. Este es un nuevo pacto prometido por Dios y ejecutado por la muerte del testador Jesucristo. Este nuevo pacto es el pacto de redención que Jesucristo hizo a través de la obediencia por el Padre, que el Padre estableció ese pacto para salvarnos y salvar a toda la humanidad. La palabra hebrea, berit, aparece 285 veces en el Antiguo Testamento y la palabra griega, deiteike, 33 veces en el Nuevo Testamento. Ambas se traducen por pacto. Estas definiciones de pacto, compromiso. El compromiso es un pacto, compromiso matrimonial es un pacto. En Malaquías y en Ezequiel 6:8 lo podemos encontrar. Las relaciones familiares a través de un pacto también. En el caso de la Biblia nos habla de Jacob y Labán. ¿Quién era Jacob y quién era Labán? Bueno, pues Jacob y Labán Jacob era el yerno y Labán era el suegro. Entonces hicieron un pacto como familia de sus rebaños. Ese fue un pacto que ellos hicieron. Y las relaciones de amistad y compromiso, de unión para la vida, es un pacto también que hicieron Jonatán y sella con un regalo de la dádiva de su propia vida a su amigo, fíjate. O sea, él selló el pacto dando su vida por su mejor amigo. ¿Y quién era su mejor amigo? Pues David. Entonces, la promesa de buenas relaciones y obligaciones sociales mutuas, Abimelech e Isaac hicieron un pacto de no agresión, de no agredirse. Hicieron un pacto de paz. Reconocimiento de una propiedad. Abimelech y Abraham hicieron un pacto en el que aseguraba que Abraham era dueño de un pozo de agua para que bebieran sus ganados, fíjate. Era importante en ese tiempo los pastores, cuando tenían rebaños muy grandes,
ser dueño de un pozo, porque podías, pues, darles de beber a tus rebaños, y de lo contrario, si no tenías un pozo, no les podías dar agua, y era un conflicto, pero ahí ellos hicieron un pacto de propiedad. El Antiguo Testamento se refiere una vez a la relación establecida entre Dios y Adán, como un pacto, un pacto adámico, sino como representante de todos los hombres. Dios hizo un pacto con Adán y lo puso en un lugar como representante de todos los hombres. Y el sábado fue la señal de este pacto. O sea, el día sábado es señal de pacto de hombres que Dios hizo a través de Adán. Pero, ¿qué pasa? Muchos teólogos suelen hablar del pacto adámico como un pacto de obras. Sin embargo, sería exactamente calificar un pacto adámico como un pacto de obediencia, puesto que Dios es el Dios de toda gracia. Entonces pone a Adán con un pacto de obediencia. Pero ¿qué pasa? Pues falló, falló, falló Adán en ese pacto adámico. Entonces, más adelante vamos a entender cómo es que falla, qué es lo que pasa y qué es lo que Dios habla a través de esta situación que pasó con Adán. Porque todo es un propósito y un plan de Dios para salvar a la humanidad y salvarnos a todos del pecado y de la desobediencia. Pero exige obediencia de Adán. Dios exigió obediencia de Adán. La obediencia que Dios esperaba del hombre debe ser consecuencia de la confianza, fe en Él y su palabra. La obediencia a Dios que Adán no pudo tener es lo que Dios esperaba de Adán, pero pues no pudo, no pudo. Entonces, ¿qué pasa? Que es una consecuencia de desconfianza en Dios. Al fallarle, es que no confiamos en Dios. Cuando estamos pensando situaciones en nuestra vida que Dios nos quiere bendecir y nosotros desconfiamos. ¿Por qué? Porque es normal que en nosotros hay una inquietud dentro de nuestra alma que nos haga desconfiar. Cuando nosotros confiamos plenamente en lo que Dios habla, en su palabra, somos bendecidos. Pero mientras no podemos ser bendecidos. ¿Qué pasa con Adán? Pues perdió lo que tenía, lo que Dios le había dado, la promesa que le había dado a través del pacto, la pierde por la desobediencia y entonces se convierte ahora se convierte de ser el hijo que vivía en santidad, que tenía todo, se convierte en un hombre hecho en carne y hueso, ahora a tener que con el sudor de su frente, tener que trabajar, tener que esforzarse, tener que hacer que su fe se moviera dentro de sí, dentro de él, cuando él ya no necesitaba más que estar nada más en la presencia de Dios, porque estaba en santidad, pero con la caída que viene a tener que conducirse en una vida de fe y obediencia, al reconocer que había desobedecido a Dios. Y ahorita lo vamos a ir viendo más adelante. Es un pacto arraigado en la gracia divina. Insiste en una actitud de fe por parte del hombre. Requiere de fe. Se exprese en una obediencia radical y de todo corazón. Cuando nosotros fallamos, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros pedimos perdón y depositamos nuestra confianza en Dios completamente, nace una obediencia radical de todo corazón, de agradecimiento, de decir, Señor, tú eres real, yo te puedo obedecer, yo puedo entenderte, yo puedo depositar mi confianza en ti,
porque sé que tú nunca me vas a fallar, porque sé que tú nunca me vas a desamparar, porque a pesar de cualquier circunstancia que pueda pasar en mi vida, yo confío en ti, porque tú estás por mí. Y Dios es suficiente en todas las cosas. La suficiencia de Dios basta para todo. Por esta razón, en el Nuevo Testamento, durante el nacimiento de Juan el Bautista, su padre Zacarías irrumpe en alabanza a Dios con un canto profético diciendo: Dios se había acordado de su santo pacto y el juramento hecho a Abraham de que su descendencia, la cual es Cristo, todas las naciones serían benditas. Y de manera que ese pacto, prometido por los profetas, es cumplido y consumado con la vida y muerte de Jesucristo y la ascensión, la vida y muerte y resurrección y ascensión de Cristo. ¿Cómo viene a ser todo esto? ¿Cómo hay una razón grande? Hay una razón muy grande que Dios había preparado un pacto. Pero había preparado un pacto de tal forma y con tan gran propósito que la única forma de perdonarnos y salvarnos era a través de su Hijo Jesucristo, que Él iba a ser el mediador, y Él iba a ser el encargado de venir en forma humana, en forma de hombre, en forma de siervo, porque Él vino a servir, no a ser servido. Él vino a atender necesidades. Su principal objetivo de Jesucristo en esta tierra era atender necesidades. Hizo muchas cosas grandes y lo más grande que hizo fue dar su vida en muerte y muerte de cruz. Y exaltado fue con la resurrección y la ascensión de Cristo, bajando de la cruz, bajando del madero y volviendo a mostrarse. Cuando Jesús resucita y se muestra en la ascensión de Cristo, Él había dejado a todos sus discípulos. Ellos habían visto milagros con Él, sanar ciegos, levantar paralíticos, habían visto las maravillas que había hecho el Señor y ellos le seguían. Pero cuando el Señor es crucificado y es dado por muerto, ¿qué hicieron los discípulos? Se fueron y estaban haciendo lo mismo que hacían antes. Ya estaban pescando, otros ya estaban haciendo las mismas actividades a las cuales se dedicaban antes. O sea, habían olvidado de los milagros que Dios había hecho. Mas, sin embargo, Dios había hecho un pacto con ellos también. Sin embargo, esta iniciativa divina de crear un universo para tener una relación de pacto con criaturas hechas a su imagen y semejanza no comenzó con el nacimiento del Mesías, ni con una llegada de Juan el Bautista, ni con Jeremías, ni con David, ni con Moisés, ni con Abraham, ni con Noé, ni tampoco con Adán. Esta iniciativa comenzó en la eternidad, antes de la fundación del mundo. ¿Cómo empezó esta iniciativa de Dios? Empezó con el Espíritu. ¿Y dónde estaba el Espíritu? Pues el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio de la fundación del mundo, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Allí estaba. El Espíritu es vida, vida, vida. Soplo de vida es el Espíritu de Dios que se movía sobre las aguas. Ahí empezaba el pacto de Dios al momento de la creación, al haber hecho los cielos, los mares y la tierra y todas las cosas que en él habitan. Ahí estaba ya el pacto de Dios en el Espíritu de Dios. El pacto de la redención. La tradición reformada basada en la hermenéutica
o en todos los estudios teológicos y bíblicos que se han hecho. Dios redime a su pueblo desde el principio del siglo XVI. Tenemos registros teológicos. Oxenapum, Purser, Burling, Maculus y Calvino hicieron referencia a la teología del pacto con base a estos estudios en la carta de Hebreos, en la teología reformada del pacto de la salvación. Pactum Sanctis, también conocido como pacto de la redención o pacto de paz, se define como un acuerdo intratrinitario entre dos, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, antes de esta creación donde Dios Padre promete redimir a su pueblo elegido para dárselo a Dios. El Hijo, a quien a su vez decide voluntariamente obtener la salvación de su pueblo al encarnarse en un cuerpo humano engendrado por el Espíritu Santo en una virgen. Todos conocemos el nacimiento de Jesucristo en una virgen. ¿Cómo fue? Pues con el Espíritu Santo. Podemos decir, ¿cómo pues fue el nacimiento de Dios? Todos conocemos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fue en una virgen inmaculada, una virgen que concibió a través del Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando se le aparece el ángel Gabriel? Que le dice, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Todos lo conocemos. Eso nos lo enseñó la iglesia secular. Dios te salve María, le dice el ángel Gabriel. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendita seas tú entre todas las mujeres. Era una virgen, era una virgen. Y fue engendrada por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. En una virgen. Ahí fue donde Dios escogió el nacimiento de su Hijo. No podría ser de otra manera. Vino a salvarnos. Pero el pacto ya lo había hecho desde la creación. Ahora nada más. Tenía que tomar a un hombre. Tenía que tomar el forma de hombre humano para poder salvar a toda la gente, toda la humanidad. Nos han enseñado cada tradición, cada Navidad, el nacimiento se pone y viene, se trae un pesebre, se trae un rebañito, se trae todo lo que se ocupa para el nacimiento, los animalitos, el heno, esto y lo otro, nos lo han enseñado, ¿verdad? Que nace un niño Dios en un pesebre y que como una tradición nos lo han enseñado, ¿verdad? Pero en el contexto bíblico nos habla de una redención, una redención. ¿Qué es redención? Pues alejarte del pecado y acercamiento a Dios, acercarte a Dios. Pero ¿cómo va a pasar eso? Va a pasar cuando tú creas que Jesús es el Salvador del mundo. No como nos lo plantean, que el niño Dios, que el niño ha nacido en un pesebre. No, que Jesús, naciendo en forma humana, tomó forma de hombre para venir a cumplir el pacto de Dios aquí en la tierra, que es alejarnos de las cosas malas y acercarnos a la voluntad de Dios, para conocerlo y transformar la vida, llenarnos de esa gracia. ¿Qué es la gracia? Es el favor inmerecido de Dios. Nosotros no merecíamos ser salvados por nadie. Pero más sin embargo, el amor de Dios, que es tan grande e inmenso, manda a su Hijo Jesucristo para que nosotros alcanzáramos salvación por gracia. Es un favor inmerecido de Dios para nuestras vidas. Que nosotros lo tomemos o que nosotros no lo tomemos en cuenta, es problema nuestro. Ese no es problema de Dios. Él va a seguir siendo Dios. Él sigue siendo Dios porque Él es Dios omnisciente, omnipresente, soberano. Es un Dios de amor, principalmente, que nos ama y nos da libre albedrío y nos deja a ver cuándo
vamos a aceptar su redención y su pacto a través de su Hijo Jesucristo. De esa manera Cristo actúa como fiador y como mediador de este pacto de gracia para con su pueblo. Y a causa de esto Dios, el Espíritu Santo, aplica la obra de Dios, el Hijo, a su pueblo y a través de los medios de gracia. O sea, ahora no hay nadie que te pueda llevar a Dios. Nadie. Solo hay un camino. Solo hay un mediador, que es Jesucristo. Por eso dice que Él es el único mediador entre Dios y el Padre. No hay nadie más. Si te dicen que otro, que esto, que aquello, nadie más. Solamente Jesucristo. Es el único que nos lleva al pacto establecido por Dios desde el principio de la creación, de la fundación del mundo, para que nosotros seamos salvos, tengamos vida nueva. Cuando tú aceptas a Jesucristo, cuando tú le recibes en tu corazón, pues Dios te da una vida nueva. Las cosas viejas pasaron, todas serán hechas nuevas. Ahora es una nueva criatura, una nueva persona, un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Es lo mejor que podemos hacer, la mejor decisión que podemos tomar, aceptar a Jesucristo en nuestros corazones como nuestro Salvador y Mediador para llegar al Padre y ser limpios, ser comprados por ese precio que Él pagó en la cruz del Calvario, tomando forma de siervo, humillándose a sí mismo y derrotando todo pecado que había en nuestra vida, echándolo fuera. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto, que Pablo y el autor de la carta de los Hebreos distinguen, no se trata de dos pactos sucesivos, primero la ley y luego la gracia, sino dos pactos que consisten lado a lado, ley y promesa, bajo pacto de la redención diseñado por la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? La Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todos sabemos, hemos oído de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el pacto. ¿Cómo lo hizo primero? En la fundación del mundo lo hizo con el Espíritu. El Padre y el Hijo son uno mismo. Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Es la Trinidad. Los tres son un solo Dios. Antes de la fundación del mundo, dice, bajo el pacto de la redención, diseñado por la Trinidad antes de la fundación del mundo. Este pacto se despliega en la historia de la salvación, en la creación, caída, redención y restauración. Ahí están todos los pactos que Dios ha hecho en nuestra vida. Primero el de la creación, el pacto adámico, el pacto de Adán, cuando él cae, la caída, cuando peca, la redención a través de Jesucristo, perdonándonos, y la restauración, aceptando que necesitamos a Dios, que hemos fallado, que hemos pecado, que no podemos con nuestra alma, que nos gobierna nuestra alma. Y así está gobernando en este mundo el príncipe de este mundo. Pero más sin embargo, el único Rey soberano, Rey de reyes y Señor de señores, es Jesucristo nuestro Salvador. Jesucristo es el único que tiene potestad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, donde toda lengua confiese y toda rodilla se doble para gloria de Dios Padre. Esa es la restauración también que Dios nos ofrece. Ser restaurados, ser transformados, ser coronados, porque Dios te corona. Cuando tú recibes a Cristo con ese agradecimiento, con ese favor inmerecido, Dios te da una corona de salvación,
te hace rey, te da tu corona de rey, pero tú la tienes que cuidar, tú la tienes que hacer que esa corona esté resplandeciente, esté brillando, que esté sentado bajo coronado como el rey de reyes, señor de señores, Jesucristo. Así te quiere ver, con esa corona de salvación, que tú le vayas añadiendo esos brillantes, que vaya brillando tu corona cada vez que exaltas su nombre, cada vez que glorificas el nombre de Jesucristo, cada vez que dices que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el que te salvó, que Jesucristo fue el que pagó el precio en la cruz del madero, que se hizo siervo, que tomó forma de cruz, sin importar dar su vida en rescate por todos, siendo hijo de Dios y pudiéndose salvar a sí mismo, no logró hacerlo y no quiso hacerlo por obedecer a Dios, porque él sabía que en el pacto adámico, Adán ya había fallado. Entonces, ¿qué hace Dios? Cuando ve que el hombre tiene su caída y falla, dijo, voy a hacer un nuevo pacto de redención, donde van a ver milagros, señales, prodigios, van a verme a mí mismo, hecho carne, haciendo milagros, levantando paralíticos, sanando ciegos, sanando enfermos, haciendo la obra redentora, para que todos vieran y glorificaran el nombre de Jesucristo. Dios mismo, y Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue haciendo su obra, no ha parado, la obra de Dios no va a parar, no va a parar, la obra de Dios continúa día a día Dios sigue añadiendo a los que van a ser salvos y aún a los que está preparando sus corazones. No decimos que solamente se van a salvar cristianos, se pueden salvar todos aquellos que crean en Jesucristo, pueden ser católicos, pueden ser testigos de Jehová, puede ser cualquier denominación que crea que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios, que vino al mundo y tomó forma de siervo y dio su sangre y se ofreció como cordero. Él fue el sacrificio para alabanza y gloria de Dios Padre en una cruz, humildemente. Fue clavado en una cruz para que nosotros alcanzáramos esa salvación por el pacto de Dios. En otras palabras, la ley natural fue dada en la creación y fue quebrantada por el primer pacto de Adán. Y la gracia de Dios fue dada desde el principio cuando Dios cubre la desnudez. Ya estaba la gracia de Dios. Dios siempre ha mantenido su gracia. Como es que el hombre no la pudo ver. La vio cuando se sintió desnudo y había pecado. Entonces la gracia de Dios lo cubre su desnudez con pieles de animales. Es el mismo patrón de la ley del Evangelio, la letra y espíritu de condicionalidad e incondicionalidad. Se mantiene en todos los pactos de la promesa que Dios mismo entrega. La persona del Hijo que vive como el último Adán para cumplir perfectamente la ley y darnos la promesa de Emmanuel. ¿Qué es Emmanuel? Pues Dios con nosotros. Esa es la promesa. Emmanuel, Dios con nosotros. Pacto de salvación diseñado con una eternidad entre Dios y el Padre, Dios y el Hijo. De hecho, cuando Jerónimo tradujo Zacarías 6:13 en la Vulgata latina, lo tradujo como concilium pacis o pacto de paz, interpretado que este era el pacto entre el Señor de los ejércitos y el renuevo que vendría a salvar. Desde un principio, Dios tiene varios nombres, varios nombres. Uno de los nombres es varón de guerra. Aquí es el nuevo pacto de Dios donde dice, interpretado en este pacto entre el Señor de los ejércitos. ¿Quién es el Señor de los ejércitos? Pues el varón de guerra. Varón de guerra es Jehová, Jehová de los ejércitos. Es el varón de guerra que estuvo con Moisés, estuvo con David y estuvo con Gedeón y muchos siervos que estuvieron peleando la buena batalla.
que Dios estuvo con ellos peleando la buena batalla. Todo eso con el propósito de la venida de Jesucristo, trayendo redención y paz para su pueblo. A su remanente, para sus escogidos, para los que habían de ser salvos. Porque Él tenía un pueblo escogido, un pueblo amado. ¿Amado por quién? Amado por Dios, porque era su remanente, eran los que Él sacaba de miles, los sacaba y les decía, vénganse para acá, y los apartaba y les decía, ustedes van a hacer esto, ustedes van a lograr esto, ustedes van a triunfar, ustedes van a... Y ellos obedecían a Dios, porque sabían que la victoria estaba de su parte, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie podrá enfrentarse al Dios temible y poderoso, que pacta desde el principio, desde la creación, desde la fundación del mundo, había pactado ya. Su pacto es eterno, su pacto es para siempre, su pacto se estableció. Y que venga su reino a nuestra vida a través de la ascensión de Jesucristo. Padre, venga tu reino a nuestra vida a través de tu Hijo amado Jesucristo en la ascensión de Cristo. Te recibimos y te aceptamos como nuestro mediador, reconociendo nuestras debilidades, reconociendo nuestra necesidad de confiar, de pensar plenamente en ti, Señor, de mantenernos, Señor, en fe, en esperanza, de salvación, Señor, que tu evangelio sea potencia de salvación para nuestras vidas, Señor, que no nos avergoncemos, Señor, sino que nos mantengamos, Señor, en tu esperanza de vida y de vida eterna, Señor. Gracias, Señor. La teología del pacto propone que Cristo obedeció con el fin de obtener de su Padre una recompensa y exaltación y la salvación de su pueblo escogido. Ahora somos exaltados, ahora somos coronados, ahora somos diferentes, ahora somos luz. Estábamos en las tinieblas, ahora somos real sacerdocio, nación santa, sacados de las tinieblas a su luz admirable. Todo eso es la palabra de Dios, que alumbre los corazones de las vidas de las personas. Esas lucecitas que se ven en estos tiempos, esas lucecitas hasta de Navidad, esas lucecitas cuando vas a las posadas, todos tienen el anhelo de brillar, de ser luz. Pero la única luz que alumbra verdaderamente el corazón es Jesucristo en nuestra vida. Sin Jesucristo en nuestra vida podemos estar bien alumbrados, estar bien alusados por todos lados, pero jamás vamos a tener esa luz verdadera. Esa luz que alumbra el corazón y alumbra tu rostro y que te hace resplandecer y te hace brillar y te hace sentir esa salvación y ese agradecimiento que solamente se tiene cuando tú aceptas a Jesucristo como tu único Salvador. Gracias. Le doy muchas gracias por poderles traer este mensaje, el pacto de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Si tú estás ahí en internet y nunca habías escuchado el pacto de redención de Dios y todos los pactos que ha hecho Dios, si tú quieres hacer un pacto con Dios, déjame decirte que Dios es un Dios de pactos. Si tú quieres hacer un pacto con Dios hoy en esta noche, primeramente tienes que aceptar a Jesucristo en tu corazón. Haz conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, hoy en esta noche acepto porque escuché tu mensaje. Me di cuenta que yo necesito ser parte de ese pacto que tú tienes preparado. Por eso acepto a Jesucristo como mi Salvador, como mi mediador, como mi Redentor, como mi Salvador. Te pido perdón en mis pecados. Te pido perdón
porque he fallado, Señor, reconociendo mi necesidad de ti, reconociendo que necesito ser cambiado, que necesito ser transformado, que necesito poner mi confianza en ti, que necesito, Señor, que tú me ayudes a transformar mi vida, que tú me ayudes a ser diferente, porque la única forma de cambiar mi alma es a través de Jesucristo. Por eso te reconozco como mi único y Salvador en esta tarde. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y me has perdonado. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria y la honra, Dios, en esta noche, porque nos permitiste, Señor, hablar tu palabra, hablar de tu evangelio, Señor. Y lo más importante, Señor, que nuestro corazón, Señor, se abra a ese amor tan grande que tú tienes a través del pacto de redención, Señor. Gracias por lo que nos enseñas. Gracias porque tú nos conmueves, Señor, nos haces sentir, Señor, que necesitamos de ti, Señor. Que sin ti vamos a estar llevando una vida de soledad, Señor, en el interior, en nuestro espíritu, Señor. Porque tú al momento que nos diste esta vida en este cuerpo, por la gracia de Dios, nos diste soplo de vida, espíritu de vida. Y ese espíritu, Señor, necesitamos que sea avivado. Necesitamos que sea avivado, Señor, que no se apague ese fuego, Señor. Que no se apague esa llama, Señor, en nuestro corazón, Padre. Los que te hemos recibido, Señor, podemos sentir ese calorcito, Señor, ese calorcito, ese abrazo tuyo, ese abrazo del Rey. En esta noche reciban el abrazo del Rey, reciban el abrazo del Rey en el nombre de Jesús. Con esto me despido, me doy muchas gracias por haber estado con ustedes. Gracias. Dios los bendice.